Un abrazo en Cristo grande, gigante, como los abrazos del Señor, profundos y sinceros. Vamos a dar inicio a la tercera verdad fundamental que tiene que ver con el evangelismo práctico, necesario y tal vez dejado un poco de lado. Yo reconozco que en algunos tiempos las iglesias no hemos salido de nuestro confort, y como lo hacían nuestros antecesores que dieron todo por el evangelio, y por eso tal vez estamos acá, porque tomaron muy en serio el evangelismo. Y quiero leerles en qué se basa fundamentalmente que la iglesia evangelice. En Mateo 28, muy conocido, yo creo, la Gran Comisión, pero es importante para mí tener la base de la palabra. Jesús se acercó y les habló. Él estaba resucitando. Voy a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ya estaba resucitado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo primero que había que hacer era hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para hacer discípulos, antes tengo que predicar. Y Marcos lo plantea así. Marcos 16, del 14 voy a leer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Mira, da detalle en Marcos. Y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí les dice ir por... Así lo ve Marcos, entonces un complemento de ambos apóstoles. Ir y hacer discípulos, y acá ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Mateo lo plantea y hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá le dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio a toda criatura es evangelizar. La importancia de la iglesia en el evangelismo. Voy a compartir entonces las notas. Esta orden que Jesucristo les dio a los discípulos antes de ascender
Ellos lo tomaron muy en serio y lo llevaron a todo lo que venía después. Y es hermosísimo saber, cuando estudiamos el libro de Hechos, que por esto nosotros conocemos el Evangelio, porque fue 10 días después de la ascensión, porque él ascendió cuando yo leí aquí los últimos capítulos de Mateo y de Marcos, después vino la ascensión de Jesucristo, que fue arrebatado. Está a la diestra del Padre ahora, intercediendo por nosotros y esperando el momento para volver. Y fue 10 días después de ese acontecimiento que la iglesia de Cristo se constituyó como tal, según Hechos 2. Se juntaron unánimes, ¿cierto? Empezó un grupo a congregarse. Y de ahí empezaron empezamos a manifestar y a entender que era la iglesia. Se propagó y ese mensaje que lo que Jesucristo, la orden que les dio, ese mensaje empezó a propagarse por toda Jerusalén, en las calles, en las plazas, dando buenas nuevas para la redención del pecador. Empezaron que Jesucristo, que mataron por esto, que trajo esto, y comenzó el avance, el contar las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos definir la palabra evangelismo? Viene de la palabra griega evangelizo, cuyo significado es anunciar, proclamar, traer buenas nuevas. Y Jesucristo mismo dijo, cuando entró a la sinagoga y abrió el libro de Isaías, dijo: para esto me ha enviado mi Padre, y entre las oficios a lo que lo había mandado era predicar las buenas nuevas de salvación, entre otras. Y en el contexto del Nuevo Testamento se da con la demostración del mensaje proclamado, es decir, hablar y hacer. Proclamamos un mensaje, lo contamos y después actuamos. O sea, evangelizar entonces es proclamar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras, y que para ser salvo, el hacer, el actuar, el hombre debe recibirle como Señor y Salvador. O sea, yo lo enseño y tiene que haber una decisión de al que yo le transmito la buena nueva, una actitud, hacer. Evangelismo abarca para los cristianos los siguientes puntos. Todo esto puede ser, o sea, si nosotros, evangelizar es proclamar la buena nueva, ¿cierto? Pero dentro de este proclamar la buena nueva, que es como una definición corta, abarca es la suprema tarea de la iglesia ungida por el Espíritu Santo, eh, de entregar, es la suprema tarea de la iglesia ungida, evangelizar. Es Eso es una tarea suprema que la iglesia ungida tiene. Suprema es que viene de Dios. Es una orden con supremacía, que es la que tiene Dios. La gran comisión incluye a todo redimido por la sangre de Jesús. O sea, no solamente los pastores, los evangelistas tienen el deber y el mandato de Jesucristo de evangelizar. Todo creyente. B. Es la acción de comunicar las alegres noticias de salvación a todos los hombres, esclavizados por el diablo, que no saben que hay libertad por medio de Jesucristo. Qué importante, o sea, es llevar libertad a los cautivos. Evangelizar, porque al saber que Jesucristo pagó el precio por mí, y yo ya no tengo condenación, no tengo que ir preso, que quedas libre, tu culpa fue pagada. C. Es la pasión suprema de cada creyente, debería ser, de cada creyente en Cristo Jesús, por compartir este evangelio, estas buenas nuevas, no importando su posición social, su condición económica, su preparación intelectual, su situación racial. O sea, no tiene que haber ninguna excusa para que cada creyente comparta las buenas nuevas. D. Es cumplir la voluntad de Dios, según Juan 3, 16 y 17, y esta experiencia satisface el alma
más que un banquete al cuerpo, porque la experiencia que todos tenemos y sabemos que es así, los que hemos sido redimidos y nos hemos adentrado a esta nueva vida y hemos escuchado las buenas nuevas, actuando, recibiéndolas, sabemos que cuando mi alma es libre y tengo esperanza, es mejor, como dice acá, que cualquier banquete. Es el tesoro más importante que puede tener un ser humano. Y es a lo que se refirió Jesús cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cada cristiano debe influir sobre la gente, así como la sal da sabor a los alimentos. Y como sabemos que la luz alumbra en los momentos oscuros, cuando vamos con una oscuridad, ahora que hay tantas cosas tecnológicas, se corta la electricidad, quedamos oscuras, a veces no sabemos a tientas si estamos en un lugar que no conocemos. La importancia de ser luz en la oscuridad. Hay dos clases de evangelismo. Hay dos maneras en que podemos desarrollar este mandato, esta gran comisión de Jesucristo. Hay dos formas. Y nosotros tenemos que aquí ver, a veces nos identificamos más con una que con otra. Y no quita que de una a la otra igual estamos cumpliendo el mandato. Una es evangelismo personal. ¿Y qué es testificar persona a persona, hombre, mujer o niño, acerca del asunto vital de la salvación del alma? Es la forma más sencilla de ganar almas. Y eso podemos ver un ejemplo en Hechos 8:26 al 38. También en el evangelismo personal se da visitar casa por casa, tratando personalmente con los miembros de un hogar, perdón, no es con los miembros fe, es con los miembros de un hogar, de un almacén, oficina, plaza, porque mucho nos ha tocado que nos encontramos en un negocio con alguien o en la locomoción, a mí me ha pasado, donde encuentras a alguien y con necesidad en el momento oportuno y le hablas de Jesucristo y lo lleva a los pies de Cristo pero es personal, persona a persona, y él o ella y yo. Y también se hace mucho compartir folletos o tratados que hablan de la necesidad de la salvación. Esto es algo que se usa mucho cuando uno es joven y adolescente, porque como no tiene mucho la experiencia de las palabras, de la enseñanza, al menos reparto un tratado y lo entrego. Y yo conozco de personas, no muchas, que por un tratado han llegado a la iglesia y han conocido a Jesucristo. Entonces, folletos o tratados que hablan de la necesidad de salvación del alma y de la provisión de lo que de que Dios proveyó para alcanzar esta salvación a Jesucristo. Entonces, el centro de esta buena nueva es Jesucristo, que murió en la cruz, que no tengo por qué pagar y que en Él soy libre, que soy libertado y esto yo puedo, de una de las maneras que puedo hacer es personalmente con todos estos ejemplos que estamos viendo. Otra clase de evangelismo es evangelismo de las masas, grupos o multitudes. Se realiza por predicación del Evangelio a un grupo de personas, entendiendo la predicación como el acto de proclamar y predicar la verdad, como está contenido en el Evangelio a fin de conducir a hombres a la salvación. Esta, esto, esta declaración yo creo que es como para tanto el evangelismo personal como el evangelismo de las masas. ¿Qué, qué es lo que queremos lograr? Proclamar y predicar la verdad, como está contenido en el Evangelio, a fin de conducir a los hombres a la salvación y para alentar y encaminar a los salvados a que se desarrollen en la vida cristiana. La proclamación del Evangelio es tarea de laico como ministro, como dijimos anteriormente. Otra forma de evangelismo en masa es proclamar. ¿Cómo? Esta proclamación de las buenas nuevas se hace en las calles, muchas veces solo. Yo creo que muchos hemos visto hombres y mujeres valientes solo en una calle, en una plaza, en centros comerciales, deportivos, lugares públicos, con ahora que es más moderno, un micrófono, un megamicrófono. Yo conozco muchas personas por acá cerca en plaza y yo los admiro porque son valientes, porque muchos de esos, aunque hay libertad de culto,
pero hay tanta cosa afuera, muchos de ellos pueden hasta ser vituperados y avergonzados. Yo lo admiro, yo nunca lo he hecho sola, así. Generalmente estas personas que proclaman así son siempre personas humildes, que aman tanto a Jesucristo y en su humildad ellos eh, entregan lo que ellos han recibido en humildad. Y no me cabe la menor duda de que hay frutos que solo el Padre conoce. Otra forma de evangelizar en las masas en los templos evangélicos. ¿Pero cómo? Sí, pues. El mensaje va dirigido a el mensaje va dirigido a creyentes y no creyentes en los templos. Con la diferencia, no es clon, es con la diferencia que el no creyente ha sido llevado por el creyente. Entonces, yo llevo a un no creyente y yo también vuelvo a escuchar el Evangelio, pero no para recibirlo y aceptarlo para mí, sino que para el que yo llevé, escuche esta buena nueva, la acepte y acepte lo que la buena nueva ofrece, que es la salvación del alma. Entonces aquí vimos, ¿cierto? El evangelismo personal, que también tiene tres formas de realizarlo, y el evangelismo en masa, que también tiene tres formas de poder realizarlo. Ninguna se contradice con la otra, ninguna es superior a otra, porque ambas cumplen el objetivo de obedecer el gran mandato de Jesucristo. Y como la finalidad es esta que yo leí acá, proclamar y predicar la verdad como está contenido en el Evangelio a fin de conducir a los hombres a la salvación. Si es para eso, de todas estas maneras, perdón, sí, de estas dos formas, que cada forma ocupa tres sistemas, sirve, es efectiva y está validada, yo creo, por Dios. Vemos que Jesucristo, su ejemplo, en Marcos 3, vamos a leer, Marcos 3, del 7 al 10, porque aquí mismo tengo Marcos 3, del 7 al 10 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y le dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y en Juan 10, vamos a complementarlo para entenderlo mejor. Juan 10, el 27 y 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aunque el Señor Jesucristo con frecuencia se dirigía a la multitud, siempre tenía sus ojos abiertos para los individuos. Nunca estaba demasiado ocupado al punto de no poder enseñar a un pecador necesitado. O sea, Jesucristo dio ese ejemplo de tanto a las masas como al individuo, siempre. Seguía en multitudes. Pero cuando tenía que detenerse con alguien puntual, cuando el Espíritu le decía, y él se daba cuenta que había algo especial que estaba determinado por el Padre, se detenía. O sea, él ocupó estas dos formas, evangelismo personal y evangelismo en masas. Ahora, adiestramiento para el evangelismo, para nosotros. ¿Cómo nos adiestramos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Porque, no sé a ustedes, pero en el caso mío, nunca me adiestraron
puntualmente para evangelizar. Íbamos. Por eso que esta asignatura, aunque parezca tal vez no tan profunda en error, los creyentes, como enseñamos antes, que esto es algo que es para los laicos y los ministros, tenemos que saber cómo me confronto, cómo voy, qué trato, porque muchas veces nosotros vamos a evangelizar. Yo cuando era muy adolescente me encontraba con personas que me desviaban el tema, me empezaban a hablar de cosas en contra de Dios. Entonces, ¿cómo yo, mm, cómo adiestro para el evangelismo? ¿En qué me tengo que centrar? ¿Cuál es el punto clave para esto? Vamos a verlo en la otra clase, para esto no alargarlo tanto y porque, eh, para desarrollarlo mejor, porque hay algunas cosas que quiero yo agregarle importantes y profundas, porque el evangelismo, como Jesucristo como ustedes vimos en la palabra, les adiestró y les dijo incluso cosas puntuales, ir a ser discípulos, bautizando, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el otro le dice, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, y le da instrucciones precisas. También la palabra habla de que Dios mandó a su Hijo al mundo para que fueran salvos por él. Entonces, ¿en qué tenemos que centrarnos cuando evangelizamos? ¿En qué no tenemos que perder el tiempo cuando evangelizamos? Yo muchas veces cometí esos errores. Me ponía a discutir otros puntos. Si evangelizar significa proclamar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente, a las personas, centrarnos en Cristo, en su amor, en la misericordia que tuvo, por qué vino al mundo, qué lo motivó a venir, qué lo motivó a morir. Y a veces, como no tenemos este adiestramiento, nos vamos y perdemos la perspectiva y perdemos de ministrar el amor de Cristo a un alma que la necesita, porque a veces nos ponemos a discutir cosas que no vienen al caso, porque la función principal es entregar las buenas nuevas de salvación. Así que en la otra clase vamos a ver cómo somos adiestrados, cómo yo, que tengo también ya un conocimiento más avanzado, puedo adiestrar, dar piezas claves que yo después lo aprendí. Cuando yo ya estudié también como usted en un instituto, aprendí que habían temas que yo tenía que, por sobre todas las cosas, no tratar, nunca embarcarme en una discusión, y que el centro era predicar la buena nueva de salvación, entronizar a Jesucristo, hablar de su amor, centrarme por sobre todas las cosas y aprender cómo yo saco al que me está escuchando, cómo le saco del centro de la discusión. Así es que nos vemos en la otra clase de evangelismo práctico, que es la tercera verdad fundamental de esta asignatura, porque son tres. Recuerda la salvación, los dones del Espíritu y ahora evangelismo práctico. Así que nos vemos en la próxima clase para ir concluyendo esta asignatura súper interesante, importante, que a mí me remueve cosas importantísimas, aunque ustedes no lo crean. Aunque uno conozca estos temas, al escudriñarlos más para enseñarlos es una tremenda responsabilidad, porque hay que enseñar la verdad del Evangelio. Entonces, es un desafío y, como he dicho en muchas oportunidades, un honor. Nos vemos. El Señor les bendiga, abra su entendimiento, les dé hambre de la palabra y les dé revelación del Espíritu.